Ya sabéis que aquí en el canal de siempre me ha gustado experimentar y traer ciertos formatos que sean relativamente diferentes y que personalmente me parezcan pues guays, interesantes y demás. Y en este caso he querido montar un formato que, sinceramente, quiero hacerlo desde el más puro buen rollo del mundo, ¿vale? Por mucho que el formato se llame lo mejor y lo peor de cada una de las editoriales que me gustará traer, pero ya os digo que la parte de lo peor no será únicamente comentar que haya juegos suyos que no me gustan o algo así, sino cosillas que pues a lo mejor me gustaría que fueran de una forma diferente. Ahora lo veréis, no es una crítica y además vamos a hablar también de cosas que tienen muy buenas todas las editoriales, que en gran parte son los juegos de mesa que traen. No me extiendo mucho más, ahora lo veréis qué es este formato. Bienvenidos a la Mesa de Adam. Pues buenas a todos, bienvenidos aquí a la Mesa de Adam. Tomad asiento, tomaros algo. Como os he dicho, hoy vamos a charlar sobre lo mejor y lo peor, en este caso de Maldito Games. Y siempre me gustaría empezar por lo peor, ya que, pues bueno, siempre vamos de menos a más, ¿no? Terminamos con lo mejor que tiene cada editorial, que ya os digo que Maldito Games tiene muchísimas cosas que están la mar de bien. Por mi parte, lo peor de todo que tiene Maldito Games es que no tienen juegos propios. Es una editorial de juegos de mesa en España que lleva muchos años funcionando y aún a día de hoy no ha traído juegos propios, no ha editado juegos ellos mismos. Me consta que es algo que tienen ganas de hacer y que llevan bastantes veces que la gente les pregunta y demás y tal, pero todavía no han anunciado ningún juego propio y la verdad es que estoy bastante expectante porque el catálogo que tienen, que es bastante amplio y bastante variado, podría hacer que casi cualquier tipo de juego de mesa que les entrara por los ojos pudiera encajar dentro de su catálogo. Veremos si en un futuro se animan a traerlo. Pero como os digo, esto sería quizás lo primero y lo peor, ya que a mí también por parte de autor pues me gustaría ver algún juego editado puramente por Maldito Games, que estoy seguro que saldría bastante guay. Luego también otra cosilla que tienen mal, o al menos a mí personalmente no me termina de molar demasiado, es que no suelen tener mucha presencia en ferias en general de juegos de mesa. Hay muchísimas ferias a lo largo de todo el año dentro de España y fuera de España, incluido también en el Spiel y demás, y quizás por el hecho de haber sido una editorial que no publica juegos propios y demás, pues es bastante más lógico que no tengan presencia en el Spiel con un stand propio, ya que sus juegos son juegos de otras editoriales internacionalmente, pero dentro de España es algo que echo un poco de menos, porque sí que es cierto que a las personas de Maldito Games, tanto sean en principio como la persona más reconocida, Álamo, pero otros de los trabajadores de Maldito Games que conozco, sí que los suelo ver en ciertas ferias, en ciertos eventos y demás, pero siempre me ha faltado como esa sensación de que se den a ver un poco más dentro de esas ferias. Supongo que es una decisión personal de ellos y que no les termina de convencer por sus motivos, pero es algo que a mí personalmente me molaría más, que tuvieran un poco más de presencia, que quizás las hace parecer un poquitín más herméticas en ese sentido. Pero bueno, es un punto de vista. Y como cosillas así que tienen mal, siempre me gustaría, y en este caso también lo voy a hacer, comentar el juego del catálogo que menos me gusta de los que tienen, ¿vale? Y en este caso he estado revisando todo lo que han sacado durante estos años, maldito, que no ha sido poca cosa, y yo creo que lo que menos me gustó fue el Roll and Roll, ¿vale? Que lo hablé ya en su momentito. Fue un juego de Roll and Ride que salió, que para mí fue un intento de crear un juego complejo con Roll and Ride, cuando sinceramente lo que sucedía en el juego me gustaba y me parecía entretenido, pero no hacía falta que fuera un Roll and Ride, es decir, que lo hicieran en modo de pintar y escribir y demás, se me hacía mucho más tedioso que si en el fondo hubieran sido cubitos y hubieran sido un Eurogame, que habría funcionado relativamente guay. A mí no me disgustaba el juego, pero estar pintándolo todo y poniéndolo todo se me hizo bastante farragoso y bastante tedioso e hizo que este juego no terminara de convencerme demasiado. Así que bueno, esto sería un poco lo peor de Maldito Games en este caso. Y luego, para hablar de lo mejor, voy a empezar hablando de una cosa que está como ahí en un punto intermedio para mí, que lo mejor es el catálogo, pero también creo que es lo peor que tiene Maldito Games, bueno, de la parte de lo peor, de lo malo. ¿Por qué digo esto? Porque creo que Maldito Games saca muchísimos juegos, bueno, no lo creo, es 100% verdad, y en eso en parte es bueno, porque tenemos muchísimo catálogo, pero desde mi punto de vista en parte también es un poco malo porque satura el mercado. Es algo que me consta que ellos mismos también han comentado varias veces, que en principio a partir de este año iban a empezar a traer menos títulos, que ya se ha ido notando poco a poco. Recordad años atrás, 1 o 2 años atrás, la cantidad de títulos que salían mensualmente de Maldito Games no era pequeño. Y sí que es cierto que yo creo que por sacar tantos juegos no puedes centrarte en sacar tantísimas joyas y tantísimos juegos buenos. Y al final siempre hay alguno que queda por ahí un poquitín más rezagado y te conviertes un poco más o das la sensación un poco más de una editorial que saca muchísimo, pero sin cuidar la calidad
de todos y cada uno de tus juegos, cosa que con otras editoriales me parece todo lo contrario, pero ya hablaremos de ella cuando siga pues sacando secciones de esta sección, que nos va a dar para rato, que hay bastantes editoriales y muy buenas dentro de España. Luego yo creo que una de las partes también muy buenas que tienen es, aparte de los juegos, es la web que tienen. La web de Maldito Games me parece una de las mejores webs que hay a día de hoy dentro del mundo de los juegos de mesa. El resto de editoriales, o no todas, pero muchas editoriales deberían ver un poquitín cómo lo hacen Maldito con el tema de los recursos gráficos que ponen, con la información de los juegos, con los lanzamientos, con las fechas. Todo está súper bien ordenadito, súper bien colocadito, con un diseño la mar de majo que sinceramente hace que la web de Maldito Games para mí sea una de las mejores webs de juegos de mesa como editorial. Estoy siempre hablando como editorial dentro del mundo de juegos de mesa en español. Y habiendo hablado un poquitín de esto, vamos a hablar, si os parece guay, de cuáles son para mí los 10 mejores juegos de Maldito Games, también ordenados, bueno, ordenados un poco de abajo hacia arriba, ¿vale? Del que... es que tienen muchísimos, si no me equivoco tenían más de 200 juegos en catálogo. Vamos a hablar desde abajo hasta arriba, los 10 que más me gustan. También voy a intentar meter cosillas ahí de por medio que no sean solamente los más complejos, y aquí tienen verdaderas joyas en cajita pequeña, pero ahora lo veremos. Voy a hablaros muy rápido para que esta sección tampoco quede como súper extensa. El 10º juego que más me gusta de los que tiene Maldito Games es el Skymines, un juego que salió el año pasado, si no recuerdo mal, y que reimplementa el Mombasa, pero... es que Mombasa para mí es mi juego favorito de Pfister, y la verdad es que con este Skymines lo que tenemos es un juego extremadamente parecido, es casi lo mismo. Nos han metido un modo campaña, nos han metido una temática nueva que personalmente me gusta menos que la original, pero todo lo demás del juego es exactamente lo mismo. Y siendo Mombasa uno de mis juegos favoritos, tenía que estar este Skymines también dentro de este listado. Luego el top 9, el noveno que más me ha gustado es Can't Stop. Can't Stop es uno de los juegos de Maldito Games que a mí personalmente más me gusta y que más vendo también en la tienda, en Juegakens, lo tengo ahí puesto y cada 2x3 tengo que reponerlo porque es un juego que me parece súper divertido. Jueguecillo, como os digo, de caja mediana, ¿vale? De caja pequeña tirando a mediana, en el que los jugadores vamos a tener que forzar nuestra suerte para ir subiendo con unos escaladores a la parte más alta de la montaña. Un juego que con unos dados y unos meeples que van a ir subiendo por las montañas montan un juego de forzar la suerte súper divertido. Luego tendríamos también Planeta X, que llegó, si no me equivoco, hace un par de añitos o el año pasado, a principios del año pasado o a finales del año anterior, y es uno de los juegos de deducción más chulos que he jugado a lo largo de toda mi vida. Sí que es cierto que creo que de los que más me gustan de ese estilo sería el Alquimistas, aunque la partida de Alquimistas es mucho más larga. En este caso tenemos una experiencia destilada, pero muy buena, también de juego de este estilo. Búsqueda del Planeta X me parece muy guay, y por eso está dentro de este mini top de juegos que más me gustan de Maldito. Luego tendríamos el Trajano, que sería el top, si no me equivoco, 7, el top 7. A ver, lo podría haber puesto mucho más arriba porque es mi fel favorito y es un juego que me gusta mucho, pero sí que es cierto que Trajano... hay otras cosas que vais a ver más arriba que personalmente a día de hoy me apetece más jugar que Trajano, pero Trajano es mi felt favorito y es uno de mis juegos favoritísimos de todos los tiempos. Es muy guay, es un juego en el que los jugadores vamos a tener un mancala, cada uno de nosotros, en el que vamos a ir soltando las piececitas y allí donde caigamos será la acción que activemos. Y además, dependiendo de las piececitas que coloquemos en cada una de las zonas, vamos a ir desbloqueando ciertos bonus. Ese minijuego es la parte más divertida de todo el juego. Luego tenemos un juego típico de minijuegos, podríamos decir. Tenemos un lugar donde vamos a intercambiar recursos por puntos, tenemos una zona donde vamos a colocar a unos trabajadores que van a estar construyendo una zona, luego tenemos una zona como de combate con un mapa donde vamos a ir colocando presencia, luego tenemos un track, luego tenemos un montón de cosillas, pero vamos como evolucionando y jugando esos minijuegos a la par que hacemos ese mancala, y es un juego extremadamente divertido. Trajano, muy guapo. Luego tendríamos también en el top 6 mi favorito, estoy hablando de muchos favoritos, mi favorito de Pfister, mi favorito de Feld, y en este caso mi favorito también de V. Rosenberg, que es el Alertao. He hablado muchísimas veces de este juego, sé que para muchos será un sacrilegio que diga que este para mí es el mejor juego de V. Rosenberg, pero lo he comentado muchas veces, es un juego que tiene un toquecillo mucho más cartero que otros juegos de V. Rosenberg, y lo que más me gusta de este juego es lo táctico que es, porque constantemente estás recibiendo nuevos inputs y nuevos objetivos de partida que te hacen cambiar tu forma de jugar para irte adaptando a cada momento, y eso a mí es algo que personalmente me gusta muchísimo. No me suele molar ir con ideas preconcebidas nada más empezar la partida para
tener ya como un plan y estarme 1 o 2 horas jugando como siguiendo este plan. En este juego vas a empezar la partida y dependiendo de lo que te salga te vas a tener que adaptar, y eso es algo que a mí personalmente me gusta muchísimo. Luego en el top 5 voy a poner otro de estos de cajita pequeña, pero que para mí ha sido una auténtica revolución. Me ha encantado y me ha funcionado súper bien en casi todos los grupos de juego que lo he sacado. Dicho juego es el Pistas Cruzadas. He hablado muchísimo de ese juego y me parece una genialidad. Es intentar traer el código secreto, que para mí lo peor del código secreto son los entreturnos y el momento ese de que un equipo juega y el otro no y demás. Pues en este caso lo tenemos para jugar todos a la vez a tiempo real, que tampoco es que sea a tiempo real, es decir, tienes tiempo para terminar la partida pero no sientes ese agobio, sino que todos jugáis a la vez y todos estáis ahí intentando completar la partida de forma cooperativa. Los jugadores vamos a tener una serie de coordenadas que nos van a marcar dentro del tablero y tenemos que hacerle entender al resto de jugadores las coordenadas intentando unir palabras. Si por ejemplo me sale balón y me sale caliente, pues a lo mejor puedo decir sol. Pero claro, es que a lo mejor digo caliente, pero en otro lado hay planeta. Entonces, si digo balón y planeta, alguien puede interpretar que eso es sol. Entonces, tienes que darle un par de vueltecillas a la cabeza para intentar dar la pista correcta para que no haya duda de cuál es tu coordenada. Un juego muy divertido. Luego en el top 4 tendríamos el Barrage, también uno de mis juegos favoritos de la escuela italiana, ¿vale? Un juego de estos muy italiano, pero en este caso tenemos un juego que tiene muchísima interacción y tiene un rollo de partida que me mola mucho. Normalmente los juegos de escuela italiana son bastante más multisolitarios, cada jugador va a estar haciendo su trabajo y sus movidas y va a hacerse sus puntos de victoria en su zona y apenas va a mirar al resto de jugadores. Este de aquí es uno de los que más interacción tienen y donde más puedes fastidiar al resto, pero también beneficiándote tú. No es un juego que tenga fastidio para el resto de jugadores gratis, sino que de ese fastidio tú también te vas a beneficiar y muchas veces es que era la jugada más óptima para ti. Quitarle el agua a otro jugador de la presa para que pase por tu central eléctrica y seas tú quien gane los puntos de victoria. Como os digo, es un juego en el que se basa de eso. Tenemos que construir presas para que el agua pase por nuestros conductos y nosotros ganemos energía, que la energía nos permitirá ganar puntos de victoria. Un juego bastante diferente y ya os digo, con mucha más interacción de la que estamos acostumbrados dentro de este estilo de juegos, pero que es muy, muy bueno. Barrage. Perdón, sí, Barrage. Y entramos en el top 3, mis 3 favoritos de Maldito Games. El primero sería Brass Birmingham. Ya sabéis que yo soy más fans del Brass Birmingham que el Lancashire, pero es un juego que personalmente me encanta. Lo juego muchísimo, lo juego a 2, lo juego a 3, lo juego a 4. Digo específicamente lo que lo juego a 2 porque es normalmente al número al que más suelo jugarlo. Y aunque parezca que a 2 jugadores quizás no hay la misma tensión en el tablero por ocupar posiciones y demás, nada más lejos de la realidad. Estamos en unas verdaderas carnicerías. Cuando ambos jugadores, o todos los jugadores de la partida, saben jugar, te bloqueas y te fastidias, pero bien. Me es bastante curioso que 2 de los juegos que están más arriba sean juegos así más complejos y un poco más económicos, más euros y demás, pero que tienen muchísima interacción. Es algo que a mí personalmente me gusta mucho y dentro de este Brass siento esa interacción. Ya he comentado varias veces, para mí Brass Birmingham está un pelín por encima de Brass Lancashire, que también me encanta, únicamente por el tema de los barriles, que es como lo diferente que pusieron y que se me hace que el juego no sea tan crudo quizás como el Lancashire, es bastante más amable con los jugadores. Es algo que yo personalmente agradezco en los juegos, pero sé que hay gente que le mola la dureza, la arena, pues esos jugadores, el Lancashire quizás sea bastante más interesante para vosotros. Luego voy a poner el top 2, un juego que he disfrutado muchísimo y al final las aventuras y los juegos de narrativa y demás me encantan, es uno de los últimos que ha sacado y lo iba esperando durante muchísimo tiempo. Dicho juego es el Sleeping Gods. Amigos, lo he comentado varias veces, juegos de aventura rollo Seven Continent, rollo Tras la Caída y rollo Sleeping Gods son juegos que a mí personalmente me llegan a la patata y me hacen vivir las verdaderas experiencias que yo personalmente recuerdo a lo largo del tiempo en los juegos de mesa. Yo no recuerdo las partidas Alertau que he jugado y me he jugado muchísimas. Yo no recuerdo las partidas del Brass, a no ser que haya habido algún fastidio épico. Ese momento es lo que yo recuerdo. Pero partidas enteras que he jugado a Sleeping Gods las recuerdo como si fueran la palma de mi mano, como si las estuviera visualizando ahora mismo. Porque normalmente esas aventuras, esas narrativas y demás es lo que a mí, personalmente, como persona, Yodam, se me graban muchísimo más. Y entiendo que no a todo el mundo le guste este tipo de experiencias, pero
Yo me lo paso súper bien con los juegos de aventuras, son como os digo, los momentos que más recuerdo a lo largo de toda mi vida y los momentos que más sonrisas me sacan a lo largo del tiempo cuando recuerdo estar jugando a esos juegos. Así que Sleeping Gods, como os digo, juego de aventuras en el que los jugadores vamos a ser piratas moviéndonos por un mundo y viviendo aventuras y encontrando una serie de gemas y de cosillas pues que van a hacer que completemos de una mejor o peor forma la aventura. Horas y horas de juego para un juego muy guapo. Sleeping Gods me encantó y por eso está en el top 2. Y mi juego favorito, seguramente muchos de vosotros ya lo sabréis, es el Everdell. Y es el Everdell porque soy un enfermo de las cartas, soy un enfermo de los juegos de combos de cartas y este juego tiene todo lo que yo necesito para un juego de cartas. Es una evolución del Seasons, que es otro juego que personalmente me gusta muchísimo, pero lo prefiero por encima del Seasons a día de hoy, ya que también el Seasons fue un juego que se quedó mucho más limitado y en este caso dentro de Everdell tenemos muchísimas más cartas y opciones que en Seasons. Tenemos un montón de expansiones que han ido saliendo, la del Pealbrook, la del Belfair, la del Mistfall, tengo aquí el Complete Collection, que si no me equivoco todavía no ha llegado en español, pero hay Everdell para rato y para aburrir, cosa que con Seasons, por ejemplo, no tengo, y eso quizás es lo que me limita un poco más, aunque yo he jugado a lo largo de mi vida muchas más partidas a Seasons porque conocí el juego muchísimo antes. Pero todos aquellos que seáis amantes de los juegos de cartas, de combillos, de recursos y demás, este Everdell es altamente probable que os enamore, y no solamente por el juego, sino también por el arte, porque es también alucinante. Y con esto termino este listado, esta nueva sección, que no sé si os mola, si no, que comente también un poquitín cosillas más allá de los juegos de mesa también de ciertas editoriales y hago un repaso así muy rápido de lo que más me gusta y lo que menos de las editoriales. Comentadme por los comentarios si os parece guay en la sección y si os mola. Y si veo que os mola y demás y tal, pues también dejadme de qué editorial queréis que sea el siguiente, lo mejor y lo peor de. Y seguramente muy pronto termine haciendo el vídeo. Por mi parte me despido ya, muchísimas gracias como siempre por haber estado aquí viendo este vídeo, nos vemos muy pronto en el próximo. Que vaya bien, chao.